Hola cabrones, espero que esté muy bien el día de hoy, no extremadamente bien, o sea, muy pero que muy fucking bien. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Como pueden ver por el título de este video, que es bastante obvio, es bastante evidente, ¿no? Pues voy a estar haciendo una crítica slash análisis a la banda Interpol, una banda a la cual durante bastantes años le prestaba poca atención, pero en estos últimos años le he estado cogiendo mayor interés. Ellos formaron parte del primer revival del post-punk a principios de los 2000. El segundo revival vendría siendo alrededor de esta década de los 2020, aunque más o menos estaba empezando a ver a finales de los 2010. Bandas como Fontaines DC, quienes ya he hablado en el canal, son de las más grandes, más conocidas del segundo revival. Interpol se fundó en el año 1997. No han llegado a pasar por tantos cambios de miembros. Su formación original era Paul Banks, vocalista y guitarrista rítmico, Daniel Kessler, guitarrista principal y backup en las vocales, Carlos Dengler, bajo y teclado, y Greg Druddy, batería. Solo dos de esos miembros se fueron. Greg Druddy se fue en el 2000, fue reemplazado por Sam Fogarino, y Carlos Dengler en 2010. Paul Banks se encargaría del bajo, por lo menos en el álbum El Pintor. Su álbum debut del año 2002, llamado Turn on the Lights, es prácticamente perfecto. Un debut envidiable. El sonido que logran no es un rehash del post-punk de origen, es bastante propio lo que logran, con una creatividad y energía llamativa. Me impresiona lo tanto que logran sacarle a lo compositivo, en particular las guitarras. Prácticamente en todo el álbum lo que se toca es puro acorde de poder, power chords ahí, energizantes usos de estéreo. Las guitarras son trabajadoramente rítmicas, melódicas, riffs inventivos en mayoría por cómo establecen el agarre al tocarlos. El bajo es algo único y semitécnico para una banda de punk. Es tocado como una guitarra la mayoría del tiempo. Carlos trajo un tremendo aspecto sonoro a la banda en su momento, a pesar de no ser su instrumento de preferencia. La batería es su propio personaje aquí, tantos detalles rítmicos, le saca bastante provecho al kit, no está hiper enfocado en el snare como es de costumbre en el punk. La voz de Paul Banks es un excepcional barítono. Tiene una gran textura resonante y un claro y opacante tono. Con el pasar de los años ha ampliado un poco su registro vocal, tomando clases de canto, asumo más en los tonos altos y agudos y en el tener un mayor sustain en vez de beltear, básicamente gritar. Eso lo hacía mucho en vivo en los primeros años de la banda, pero no diría que ha sustancialmente cambiado su voz. Como quiera sufrió los efectos al envejecer. Aproximadamente a finales de los 2010 su voz deterioró bastante. Es últimamente que ha logrado mejorar su voz. En el estudio se ha vuelto de costumbre que use ciertas técnicas de producción como apilamiento vocal, que eso es algo que se ha utilizado muchísimo en música de estudio, pero se le dio un particular énfasis en sus últimos álbumes y trabajo de solista. También pienso que al aplicar esas técnicas de mayor manera le daba cierta novedad al sonido de la banda. Canciones favoritas del álbum sería Obstacle 1, Obstacle 2, Say Hello to the Angels, PDA, Stella Was a Driver and She Was Always Down y The New. En particular The New, siendo como dos canciones en una que raramente combinan. Muchas personas han llegado a decir que nunca llegaron a superar su debut en términos de calidad musical con compositiva. Y mientras que sí, su debut es tremendo, pienso que han lanzado material posterior que está casi prácticamente al nivel. Diría que con algunos álbumes no son tan llamativos para escuchar de principio a fin. Me pasa con su tercer álbum de 2007, Our Love to Admire, y un poco con el cuarto álbum homónimo de 2010.
Aunque en esos álbumes empiezan a incorporar más otras técnicas de picking a las guitarras, o sea, más allá de los acordes de poder, y por lo general ir transicionando a un sonido más indie rock alternativo. Su segundo álbum de estudio de 2004, Antics, para mí es su segundo o tercer mejor álbum y el que cierra la era temprana de la banda. ¿Sabes? Canciones como Evil, Narc, Public Pervert y Come Here son las más representativas. Otros álbumes como su quinto, El Pintor de 2014 y el sexto, Mau Router, creo que se pronuncia, de 2018, tienen una particularidad sonora en cómo, por ejemplo, se tocan ciertos instrumentos para tal con la temática del álbum. El más característico en esto sería el álbum El Pintor. Las guitarras tienen este aspecto pintador como de cepillado en la mezcla, al igual que creativos riffs como en las canciones My Desire y Same Town New Story. Se ejecuta un picking ligero, complementado bastante con el reverb por casi toda la canción, con variaciones en los puentes y en alguna otra sección. Fluyen muy bien con las transiciones de los demás instrumentos. Su hasta el momento último álbum de estudio de 2022, The Other Side of Make Believe, es completamente indie. O sea, tiene un considerable uso de piano. En algunos casos se va por su propio lado con sus respectivos acordes y progresiones y también llega a estar raramente adelante en la mezcla. Crea una estética media implícita. Las guitarras se les incorpora mucho overdrive. En sí no sé si necesariamente seco, pero sí podría decir raspadoramente compacto. No hay una muy obvia fundación de distorsión. La base rítmica es bastante rebotante y circuladora. Es una decente entrega que abre ciertas preguntas sobre un próximo octavo álbum. En conclusión, Interpol es una banda con la que estoy relativamente mixto, más del lado de agrado que de desagrado, de seguro. Son una de esas bandas que la petaron con el álbum debut. Lo lograron hacer tan y tan bueno que su material posterior estaba demasiado condenado a la comparación. Y en este caso entiendo la perspectiva, a diferencia de otras bandas que las categorizan de esta manera. Fuera del debut, mis favoritos siempre serán Antics, El Pintor y en parte el homónimo. Buenísimos álbumes. So que sí, eso realmente sería el video en cuestión, ¿no? De verdad, dígame lo que piensan sobre Interpol, que es más o menos una de las bandas más importantes en el indie del siglo XXI. Y sí, las redes sociales te dan toda la descripción, todas esas cosas así. Eso sería todo. Nos vemos.